¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en un paraíso. ¿Otra vez? Exactamente. ¿Otra vez? Para los que digan, otra vez a Cancún, otra vez a Puerto Morelos, otra vez a Isla Mujeres. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Como pudieron ver visto en el título del video del día de hoy, nos encontramos en el Hotel Dreams Natura Resort and Spa. Y pues entonces ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este hotel, y sobre todo para que no se los vayan a chamaquear en el intento y sepan qué hacer antes de venir aquí. Ya saben, tips 100% reales, 100% nuestra experiencia y sobre todo fidedignos ahí para que se den un quemón. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este hotel es un hotel de 4 diamantes que se encuentra en la zona de Puerto Morelos. Es un hotel con 553 habitaciones que tiene una ocupación máxima de 2 adultos y 2 menores. Y ahí se cumple lo que todos los hoteles, para si ustedes tienen 3 niños y 2 adultos. No tengan 3 niños porque van a pagar 2 habitaciones. Es la maldición de todas esas familias. Sí, los que tienen 3 niños luego batallan con esas cosas. Entonces la ocupación es la misma que tienen los otros Dreams, para que no se los van a chamacar ahí en el intento. Chavos, y pues como les dijimos, este hotel está ubicado en Puerto Morelos, y pues para que se den una idea más o menos, del aeropuerto hacia acá son entre 20 a 25 minutos. Si hay tráfico se pueden aventar hasta 40, pero sin tráfico de 20 a 25 minutos. De hecho, por ahí el Maps nos jugó una pequeña broma porque nos mandó a otro hotel que está aquí, el Royalton, a un lado. Entonces pues por ahí, para que no se les vayan a chamaquear, no le hagan caso al Google Maps. Bueno, nosotros llegamos a un punto en el que decía Dreams Natura para acá, el Royalton para allá, pero el mapa me decía que le diera hacia donde decía el Royalton, y dijimos, no, hay que hacerle caso a Google Maps. Sí, Google Maps tiene que saber por dónde, y no, llegamos al Royalton. Entonces para que lo chequen ahí, pero si agarran un traslado, pues ellos ya saben cómo llegar. Dónde. Listo. Y pues ya saben, si quieren este hotel o cualquier otro hotel de la Riviera Maya, este hotel lo agarramos nosotros con nuestra agencia de viajes, Chaublog Viajes. De hecho, desde hace mucho tiempo de anticipación, y pues para ahí lo fuimos pagando poco a poco. Entonces ya saben, esa es la clave. Si quieren un hotel barato y de buena calidad como este de 4 diamantes, resérvenlo ahorita ya para el 2025, listo, para que esté barato. Chavos, y pues el check-in en este hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Pero ya saben que siempre les damos la información de si pueden llegar antes, si pueden irse después y todo eso, porque eso es súper importante, sobre todo a la hora que uno planea decir, bueno, si me conviene llegar temprano ese día o si me conviene que mi vuelo salga muy tarde. Por eso es que nos gusta darles esta información. Y como un tip adicional, ya saben que en los hoteles de este tipo de 4 diamantes o algo por el estilo, nosotros siempre les recomendamos que lleguen una noche antes, se hospeden en un hotelito ahí baratón, sencillito y todo. El día siguiente lleguen desde las 6 o 7 de la mañana. Para que bueno, solamente todo, si el hotel lo permite. Por eso les digo que nos gusta darles esta información para que si los dejan, lleguen a las 6 de la mañana, 7 de la mañana directamente ya a disfrutar el hotel. Pero si no, pues no tiene caso. Pero en el caso de este hotel, si ustedes desean llegar desde las 7, 8 de la mañana porque su vuelo llegó muy temprano o porque se quedaron una noche antes en un hotel más económico, pueden hacerlo. En cuanto ustedes lleguen, les van a hacer el check-in para que ustedes puedan hacer uso de instalaciones, puedan desayunar, puedan irse a albercas y todo. Sin embargo, la habitación sí se las van a dar hasta las 3 de la tarde. Recuerden que luego cuando son temporadas bajas, en algunos hoteles, si no tienen mucha ocupación, nos ha pasado pocas veces, pero nos ha pasado que 12, 1 de la tarde ya nos hablan y nos dicen, ya está su habitación, si quieren venir por ahí. De hecho, desde antes, hemos tenido la oportunidad desde antes por ahí. Y en el caso del check-out, si ustedes quieren quedarse haciendo uso de instalaciones, pueden hacerlo como un máximo hasta las 6 de la tarde. Sí, entonces aquí no van a batallar así de, ya me corren a las 12, no, hasta las 6 se pueden quedar aquí en el hotel. Si ustedes quieren hacer un late check-out en su habitación, obviamente recuerden que siempre eso es bajo disponibilidad. Cuando tienen disponibilidad, les ofrecen ese servicio que tiene un costo de $50 por habitación hasta las 3 de la tarde o de $100 si es hasta las 6 de la tarde. Sí, pero por ahí la muchacha nos dijo que en dado caso de que estuviese ahí como que de suerte o bajo disponibilidad, entonces show, no les cobran este late checkout. Entonces, pero para que aprovechen eso es ese así tip. Como que yo creo que en casos sí, o sea, en raros. caso extremo, chéquenlo ahí, pues si tienen esa oportunidad, pues aprovechen lo mejor de una vez. Y de todas maneras, si ustedes no quieren pagar esa cantidad y quieren quedarse hasta las 6 de la tarde, no se preocupen porque tienen una habitación de hospitalidad que ustedes pueden solicitar para que el día de su salida hagan el checkout a las 12 del día, se vayan a albercas, coman y lo que quieran. Les prestan una habitación por 40 minutos para que ustedes puedan bañarse, cambiarse y todo para ya irse al aeropuerto. Esa opción también está muy chida, entonces aprovechenlo por ahí, sáquenle el jugo máximo al hotel y pues para que esas vacaciones se vuelvan un sueño, claro que sí, cómo no. Algo también importante es mencionar la parte de los impuestos y propinas. Ya saben que cuando ustedes reservan cualquier hotel aquí en esta zona, los impuestos ya están incluidos. Sin embargo, hay uno que llegando siempre cobran, pero ya hemos visto que en algunos hoteles no lo hacen. Entonces, en el caso de este hotel no hay impuesto para la cuestión de la limpieza de las playas ni nada de eso, así que aquí no les van a cobrar esa parte. Pero dato curioso, dato importante, ya saben, cambien dinero por favor, por el amor de Dios. Ya saben que siempre que uno reserva cualquier hotel, normalmente tienen una leyenda que dice impuestos y propinas incluidos. Sin embargo, la tarifa que agarran
los hoteles para propinas es muy baja. Entonces es importante que si ustedes a cualquier lugar que vayan reciben un buen servicio, la verdad lo mejor es dejarles, aunque sea algo de propina. De poquito en poquito les ayudamos a que sume más. Y otra cosa súper importante también, de hecho en los Dreams que ya hemos visitado, en ninguno nos dan pulserita, ni brazalete, ni nada de esas cosas. Entonces no sé, ya saben, no sé cómo controlan ahí la parte de los polizones, dicen bueno, aquí de hecho no hay manera de que alguien más se meta porque tienes que pasar a fuerza así de. Pero por ejemplo me acuerdo que en el de Cancún le decíamos, oye, pero ¿cómo van a distinguir o así? Nos decían, no, pues le preguntamos su número de habitación. Sí, su apellido. Así como de, ¿y si no la inventamos? Y sí, así, pues y ellos, no, es que no se la pueden inventar. Entonces aquí no hay pulseras, no hay nada de eso, no hay tarjetas de toallas, la verdad eso está muy chido, es un sistema que a nosotros nos gusta mucho de los Dreams, no limitan ahí nada, más que la tarjetita para entrar a la habitación y es todo. Algo también muy chido, chavos, es de que aquí en el check-in o en la recepción, ahí esto siempre hay como manzanitas y galletitas y así. Está muy chido, aparte de que también lo reciben con una bebidita ahí para el calor que se aquí en el Caribe, entonces eso está muy chido y eso es algo característico de los hoteles Dreams, las galletitas y las manzanitas. Chavos, y pues aquí les vamos a mostrar cómo es la habitación de cortesía que les prestan por 40 minutos. Esta se tiene que reservar mínimo con un día de anticipación. Si quieren hacerlo con 2 días también está súper bien. Pueden reservarlo y ustedes lo pueden usar durante 40 minutos. Es únicamente una habitación pequeña en donde tienen baño, regadera, todo lo que son las amenidades del baño y un pequeño silloncito para que pongan ahí sus cosas y solamente puedan llegar ahí y bañarse. Sí, la verdad sí está muy cómoda y no habíamos visto este servicio en ningún otro. Bueno, sí, en Hoteles Xcaret, ¿no? Está como que la habitación de cortesía, pero como que ya la quitaron o algo así, no sé. Ya déjenos ver aquí abajito en los comentarios si todavía la siguen usando o no, o si saben de algún otro hotel que tenga habitación de cortesía como esta y pues ya sepamos todos. ¡Vámonos! Chavos, y pues si ustedes quieren venir a este hotel, pero no se van a quedar y quieren conocerlo por lo menos en un day pass, sí tiene la opción este hotel. Tiene 3 opciones. Una que ya saben que es la clásica, la que la mayoría de los hoteles tienen, que es de 9 a 5 de la tarde y tiene un costo de $112 por persona. Y tienen otro que es full day, que es desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche para que se vengan a desayunar, comer y cenar. Y este tiene un costo de $125. Algo también importante es la cuestión de los niños. Los niños aquí son de los 3 a los 12 años, son los que pagan esa tarifa de niños y en el caso del Day Pass tiene un costo de $50. Si tienen ya 13 años en adelante, ya pagan como adulto porque ya comen como adultos. Pero pues ya saben, nuestra mejor opinión es que paguen una noche de hotel y ya pueden aprovechar un día llegando hasta las 7 de la mañana. Y se van al día siguiente bien tarde. Sí, se van bien tarde y así aprovechan 2 días, entonces pues ya les sale mucho mejor. Entonces para quien busque esta opción, pues este hotel sí cuenta con Day Pass. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel 4 diamantes tenía que contar con room service y este es 24 horas. Ya saben, para aquellos los que les dé hambre a las 3, 4, 5 de la mañana, pues pueden hacerlo igual y si vienen de fiesta y así, ya saben que siempre después de la fiesta luego a uno le da hambre, pues pueden llegar y pedir servicio a su habitación. Nosotros ya pedimos ahí el servicio a la habitación y déjenme decirles que sí está bueno, no es así como que la comida congelada, ya saben que a veces en unos hoteles pues es la comida y que los nuggets y eso que son de los de Bodega Aurrerá o algo. Aquí sí sabe buena la comida. Junto con pegado con esto, chavos, la verdad, el sistema que tiene de la aplicación de este hotel está muy chido porque uno hasta puede programar ahí el desayuno. Ya no tiene que hablar por teléfono. Bueno, es que a mí no me gusta la neta hablar por teléfono, pero ya lo puede programar uno ahí. El desayuno, la comida, la cena, para el siguiente día, para el ratito, para cuando ustedes quieran. Y a la hora que ustedes quieran, porque ahí les menciona las horas, es cada hora. O sea, por ejemplo, si van a pedir desayuno, les dice 8, 9, 10, 11 y ya ustedes lo programan a la hora que ustedes quieran. La verdad, esa parte está padre porque en la aplicación no solamente pueden pedir lo del room service, sino también, por ejemplo, si quieren una toalla extra, alguna almohada extra, si quieren más shampoo, que se les acabó el rollo de papel, cualquier cosa lo pueden pedir también ahí por la aplicación. Entonces ese también es un servicio adicional, se llama ahí ama de llaves. La verdad también está muy chido porque luego hay veces en hoteles donde uno tiene que hablar y luego que no me llevan nada, que la toalla, que me faltó esto y lo otro. Está muy chido incluso programarlo para que llegue a la habitación y vámonos recio con todas las amenidades del mundo mundial. Chavos, y también algo súper importante para las personas que vengan con alguna persona que tenga dificultad para moverse o que necesite utilizar silla de ruedas. El hotel tiene todos los accesos necesarios para que puedan disfrutar del hotel y puedan trasladarse a cualquier lugar. Y también tiene el servicio de préstamo de silla de ruedas, pero ya saben que esto siempre es bajo disponibilidad. Entonces ya saben, si ocupan alguna silla de ruedas o algo por el estilo, aquí el hotel tiene, pero anticípense muy bien. Yo digo que mejor se traigan su silla de ruedas o en dado caso de que no se pase algo en el viaje o algo así, que tocamos madera, efectivamente tocamos madera, no vayan a sufrir por eso. Pero ya saben, por si pasa eso, ustedes
muchachos extranjeros que vienen aquí a Cancún, latinoamericanos, de Estados Unidos, de donde sea que vengan aquí a Cancún, contraten un seguro. Nosotros aquí abajito les vamos a dejar un descuento. Es el seguro que nosotros personalmente contratamos, es de IATI Seguros. Tiene muchas opciones y la verdad está muy barato. Pueden escoger desde un plan mochilero, o pueden escoger desde un plan así como que el que tenga todo, aventurero, el que con salsa aparte o algo por el estilo. Entonces pues ahí, chequen muy bien eso. Y la verdad yo creo que nosotros no lo hacíamos antes, pero jamás en la vida volvemos a viajar al extranjero sin un seguro. Aquí abajito les vamos a dejar un descuento y así les ayudamos a ustedes y pues ya nos ayudan a nosotros. Así que ya saben, la recomendación es siempre cuidarse mucho en sus vacaciones, disfrutar al máximo, porque a eso viene uno. De todas maneras, tengan sus debidas precauciones, no coman de más, no beban de más, cuídense donde pisan, porque cualquier mal paso o cualquier cosa que les haga daño, ya saben que luego pues sale carito el doctor. En el caso de este hotel, el hotel cuenta con un doctor aquí interno del hotel que tiene ahí su consultorio y todo, pero pues la pura consulta les va a costar $150. Y aquí, la pura consulta. Sí, y aquí no es de que vayan y salgan y hay un simi afuera, no, aquí no hay nada, aquí literalmente estamos hasta la playa, entonces pues chequen muy bien eso, a que no se les vayan a chamacar en el intento y pues no se excedan, por favor. Información importante para aquellos pet lovers, ya saben que siempre también mencionamos esta información por si ustedes quieren viajar y traerse de vacaciones también a su mascota. En el caso de este hotel sí es pet friendly, así que aquí sí pueden traerse a su mascota. Bienvenidos. Es importante mencionar que si su mascota es de asistencia, que tengan alguna indicación médica para tener que estar siempre con algún animal de compañía, únicamente necesitan traer toda la documentación que avala esa situación y no tiene ningún costo que ustedes traigan esa mascota aquí al hotel. Sin embargo, si ustedes quieren traer una mascota, por ejemplo, yo quiero traerme a la tripa, sí, me la puedo traer, y esta tripa o su perrito o perrita o gatito o gatita pagaría $60 por noche. También paga. Sí, también come. Algo importante es que nos mencionaron que les ponen ciertas amenidades en la habitación para ellos, que un tapetito, que el vasito para el agua, les incluye también algunas croquetas y todo. Así que bueno, pues si ustedes quieren traerse a su mascota, pueden hacerlo en este hotel. Chavos, y pues este hotel tiene esta tiendita que se llama Sun Sea. Yo creo que a lo mejor por aquí eviten que se les olvide algo, porque de verdad aquí a los alrededores no hay nada de tiendas ni nada de nada. Así que sean muy precavidos con las cosas que tienen que traer, porque comprar aquí las cosas les va a salir muy caro. Ahí estuvimos checando los precios y todo. Por ejemplo, dije, a ver, si se me olvidó el traje de baño, a ver cuánto cuesta aquí. 2,000 pesitos nada más. Si quiero comprarme que una bolsita o así, 2,500 pesos. Que si me dio diarrea, que porque comí mucho, 165 pesos. Todo, la verdad, está muy elevado en costo, así que sean precavidos, traigan todo lo necesario y si no, mejor aguántense y no compren nada. Ya es cierto, pero para que tengan una idea de lo que cuestan las cosas. Ya saben que igual esta está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por si se les olvidó algo, pues ahí mínimo vengan. Encuentran ropa, medicina, rastrillos, cositas así luego que uno se olvida, aquí lo van a encontrar. Chavos, y pues vean nada más. Nuestra cara de felicidad. Porque el hotel, obviamente, al ser un hotel de 4 diamantes, tenía que tener una cafetería. Y esta cafetería está abierta 24 horas por si quieren venir por un cafecito, unas galletitas, un heladito. Tienen también, ya saben, que ponen como sandwichitos o cosas así como para comer rapidito. Lo pueden encontrar en este lugar. También hacen smoothies y frappés, pero eso nos dijeron que los hacen de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, si quieren eso, solamente en esos horarios, pero todo lo demás sí es 24 horas. Sí, ya saben, vengan por su smoothie, por su snack, por un cafecito en la mañana, por una galletita o algo por el estilo. Y la neta está bien chido porque en ningún hotel, déjenme decir, ni en Xcaret, ni en la casa de la playa me han hecho mi café con un dibujito en el vaso. Ni en el Starbucks. Nomás te le ponen Starbucks, ahí. Sí. A mí siempre me le ponen Adrián. En lugar de Adriana, siempre. De verdad, el 99% de las veces me ponen Adrián. O a mí Fabián. Así, entonces la neta está bien chido porque en ningún hotel nos habían puesto eso. No sé si lo pongan así siempre, pero se lo aventaron rápido. Sí, si vienen y piden un café, pidan su dibujito, por favor. La gente está bien chido, entonces 24 horas para los antojos nocturnos está disponible este lugar. Chavos, y pues habitación 3438. Bienvenidos. Como ya les habíamos dicho, aquí no hay pulseritas ni nada, entonces se sigue usando la tarjetita para abrir la habitación. Y pues entrando en la habitación encontramos luego en la entrada el espacio para poner las maletas. Y abajito de ese espacio están unos cajones que ya saben, son para los que vengan como por un mes. Ahí pueden acomodar su ropa. Y pues caminando un poquito más hacia la izquierda encontramos la puerta del baño. Ahí va, la puerta del baño. Vean nada más qué baño tan gigantesco tenemos. Como otra habitación. Por aquí. Exactamente. De este lado tenemos la regadera. Y ahí se recorre la puertita. Ahí está, listo. Y tenemos body wash, conditioner y shampoo. Y pues también cuenta
cuenta con una regadera para llegar a los lugares más recónditos. Aquí no hay regadera en el techo. De las que se quitan y te puedes echar hasta donde quieras. Échele hasta adentro para que limpie bien. Ahí está, listo. Ahí también cuenta con una banquita, ya saben, para los muchachos que a lo mejor les gusta bañarse sentados o que tienen la necesidad de bañarse así sentaditos. Esta puertita se hace sliding door, Gryffindor. Ahí está, listo. Se recorre y pues del lado izquierdo ahí está el trono, listo con su respectivo teléfono. Un espejo mega ultra gigante, ya saben, para solamente pensar en la cena, en ese tipo de cosas. ¿Qué cenaremos? ¿A dónde cenaremos? Y listo. Y pues de este lado encontramos 2 lavabitos, ahí está, para que no se peleen, totalmente gigante. Otro espejo por ahí y pues todos los accesorios, claro que sí, del mundo mundial de un 4 diamantes. Ahí está. Kit dental, algo para el cabello, para afeitarse, el de vanidad, el de los zapatos, la capita para si no quieren tallarse el cabello, una esponjita para los zapatos, jaboncitos, toallitas. Tiene muchas cositas, la verdad. Ahí está, todo listo de un 4 diamantes, incluido lo característico esto de los Dreams, el incienso ahí para que se estén cambiando y se estén relajando totalmente. De este lado encontramos una plantita por ahí, esa bolsa es mía, esa no le hagan caso, esa no viene incluida en el incluido. Y de unos Kleenex por ahí. Y pues abajito, déjenme decirles que ya vi, ahí está el terror de la habitación. No lo usen más que para sus maletas. O bajo su propio riesgo, ahí está, listo. Y de este lado tenemos en esta bolsita la secadora para el cabello. Listo, y pues como 30 toallas ahí por si no tienen toallas, ahí están, muchas toallas por ahí para manos, para cuerpo, para todo. Incluida también aquí en esta sección un body lotion, ahí está, vámonos recio. Pues ahí está, listo, esta es la habitación del baño. La habitación del baño porque está muy grande. Y saliendo del baño, luego del otro lado o en la parte de enfrente tenemos el closet. Ahí está, véanlo. Y pues dentro del closet encontramos obviamente ganchos para la ropa, una sombrilla que siempre se agradece bastante por eso del sol, pantuflitas, la caja fuerte para los valores y en esa bolsita está la plancha. Ahí está, vean la planchita, una planchita del año 2050. ¿Qué es eso? De los que se le hace así de... Ahí está, ya no es la típica tradicional que tenemos en la casa, entonces pues ahí está, listo. Y pues arriba también, claro que sí, una cobija para los muchachos raros que tienen frío en la playa. Y pues cerramos el closet y continuamos con este lado que está algo muy chido. Vean ahí, una botellita de Captain Morgan. Bueno, allá veo otra botellita de agua también que ya me la estoy echando por acá, por este lado. Y pues la clásica cafetera y estos snacks, Sprinkles, tacitas, las capsulitas para el café, las tacitas chiquitas para el espresso, todo lo que uno necesita para una mañana de cafecito. Y pues un anuncio importante antes de continuar, ya saben, este hotel nosotros lo reservamos con nuestra agencia de viajes Chaublog Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Ya saben, ya se la saben, esta promoción la reservamos desde hace mucho tiempo de anticipación, entonces pues se pudo ir pagando ahí poco a poquito. Ya saben que aquí les dejamos los teléfonos en la descripción del video, los teléfonos de todos los chavo agentes para que busquen ahí al que más confianza le tengan y ahí le piquen para que les dé información de este o cualquier hotel. Y vámonos recio con todas las promociones. Y ahora sí, seguimos. Y pues abajito encontramos el minibar. Listo, vean, ahí hay más vasitos, hay la clásica hielerita, aquí está el minibar, vamos a ver qué tiene. Ahí listo, vean nada más, ahí está todo lo que tiene, las cervecitas, los refresquitos, esos snacks de la familia de la Coca-Cola y 2X Lager 2X. Y agüitas y unos juguitos también por ahí. Esto lo resurten todos los días. Y pues aquí donde encontramos la cafetera es como una mesa súper grande en donde pueden sentarse a trabajar un poquito o aquí también pueden maquillarse, nada más que bueno, aquí no hay espejo, entonces pues no sé, de usos múltiples vamos a llamar. Y exactamente, y pues con una pantalla aproximadamente como de 60 pulgadas más o menos por ahí. Y pues luego enfrentito, vean nada más, encontramos, en esta ocasión nos tocó 2 camas queen size, ahí está. Y pues aquí tenemos unas batas para después de bañarse. Totalmente preparadas, ahí está, listas. Y pues algo que les íbamos a enseñar, ahí está otro espejo, pero ese espejo trae truco. Ahí está, vean, así de... espejo de... ¿Dónde estarán? Ahí. ¿Qué andas haciendo ya? Ahí está, entonces tiene vista hacia el baño. Esa también es una característica de los hoteles Dreams. Y pues ahí está, listos y preparados. En las cabeceras, vean este detallito. Luego a veces uno agarra así como tips de las habitaciones de los hoteles. Esta me gusta también, para si quieren tener una cabecera así, pues es algo baratón, sencillón y se ve bonito. Y pues ahí también una lamparita con una soga de barco o algo por el estilo. El teléfono del año 2001 junto con la guía de los canales. Listo. Y pues algo que también siempre ponen en los Dreams es una libretita y una pluma para que hagan sus notas o hagan
la lista de lo que van a pedir en el room service. Exactamente. Y pues terminando las camas, de este lado encontramos un sillón ahí por si se quieren sentar, así me siento, me acuesto, no sé qué hago. Y pues aquí también les pueden dejar el room service ahí listo en la mesita. Y sobre el sofá, ahí está un Picasso de Mariporesco, listo. Mariporesco. Está muy bonito, Sí. está muy bonito. De hecho también la habitación, vean, ahí está otra idea por si quieren, unas mariposas y unas hojitas por ahí, junto con esta sillita lista, así muy tropicalona, color azul. Y pues un poquito más para acá, otra cosita esta para las maletas con más cajones por si quieren venir 2 meses o 3 meses. Y pues ahí está mi mochila encima. También les dejan ahí estas 2 toallas que son para la playa, listas para que ya no tengan que pedir allá y se las lleven de una vez desde la habitación. También cuenta con un ventilador, ahí está listo, disponible con luz. Y pues vean, el air condition totalmente ahí, vean, touch. Esto es del diablo, un air condition del año 2050. Y pues una de las cosas más importantes, claro que sí, como no, con todo gusto, la vista. vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores, vean nada más. Ahí está, vamos a salir. Esto es algo muy chido porque Oye, tiene sí, mosquitero. porque tiene mosquitero. Eso cómo ayuda. Uno a veces quiere escuchar el mar y pues el mosquitero salva la vida a todo el mundo. Ahí está, listo, vean nada más. Qué vista tenemos, señoras y señores, vean nada más. Oh my god. Oh, lo Johnson, ahí está la vista disponible. Ahorita ya son casi las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde más o menos. Entonces pues por eso no hay tanto sol. Pero nos tocó una vista muy muy chida. Chavos, y pues esta es la vista general. Aquí en la terracita, 2 sillitas con un miradorcito hacia el mar. Ahí está. Entramos a la habitación y del lado derecho encontramos el silloncito para el room service. Encima el Picasso. De este lado la sillita. De este lado la cosita para las maletas adicional. Una cama king size. Por ahí el teléfono, el buró. Otra cama king size. La televisión. La mesita extra larga para trabajar. La parte del closet. Luego de este lado derecho la parte del baño. Empezamos aquí con la de las maletas y terminamos. Chavos, y pues esta fue nuestra habitación. Como pueden ver, es una habitación bastante amplia con muchas amenidades. Y pues aquí vamos a pasar unos días muy a gusto, la verdad. De hecho, se parece mucho, déjenme decirles, a la habitación del Dreams en Mazatlán. Tiene como que la misma estructura, tiene como que así amplitud, la verdad está muy amplia y está muy muy a gusto. Entonces la verdad sí se la van a pasar muy a gusto en este lugar. Chavos, y pues obviamente el hotel, al ser 4 diamantes, tiene que tener sí o sí un área de snacks. Y como pueden ver a mis espaldas, es esta área que está aquí. Está en una esquinita del hotel y se llama Bar Food Grill. Bar Food Grill. Aquí van a encontrar hamburguesas, hot dogs, quesadillas, nachos, papas, ya saben, lo típico de los snacks, aquí lo van a encontrar. Está como el lugarcito donde les preparan las cosas y a un ladito hay unas mesitas donde pueden sentarse a comerlo. Y pues a un ladito tienen ya todas las actividades de los niños, entonces aquí pueden venir, relajarse un ratito en lo que los niños están a lo mejor ahí jugando. Entonces, para que no vayan a pasar hambre y que vaya a estar cerrado algún restaurante o algo por el estilo, pues este hotel tiene snacks, ya saben, los clásicos snacks, pues para que no se les vayan a chamaquear en el intento y vengan a echarse el suyo. Este lugar está abierto de 12 del día a 6 de la tarde. Vámonos recio con los snacks, a subir de peso todavía más. Chavos, y pues aparte del área que tienen de snacks aquí en el hotel, una vez a la semana realizan esto que pueden ver a mis espaldas, que es como un pequeño, ¿cómo decirle? Como un mercadito, como un mini mercadito, en donde van a encontrar diferentes cosas para comer, como para picar, no es así como comida como tal, sino como para picar un poquito. Por ejemplo, hay un puestito de tacos como de guisados, hay otro puestito de fajitas de pollo, hay otro puestito de marquesitas, hay otro puestito con raspaditos y otro con ceviches y aguachile. Entonces la neta está bien chido así, no habíamos visto en otro hotel, bueno sí habíamos visto como cosas parecidas, pero no así, por ejemplo esto se me hace como muy mexicano, ¿no? Así como los raspaditos, los tacos de guisado y todo ese show. Entonces la verdad sí está muy chido para que vengan y lo disfruten. Es en la tarde, lo manejan en el mismo horario del snack, para que se vayan a echar aquí unos taquitos y vámonos recio a la alberca. Y pues algo que nosotros siempre buscamos en los hoteles cuando viajamos en familia, porque ya saben que nosotros viajamos bastante en familia, es que tengan área de niños. Y en el caso de este hotel sí cuentan con un área de niños que funciona para niños de 3 a 12 años y funciona desde 9:40 de la mañana a 9:40 de la noche, es decir, todo el día. Si sus hijos son como el de nosotros, como Matías, que le encantan los Kids Club, este lugar les va a gustar. La verdad que tienen muchas actividades, van haciendo cada hora es una actividad diferente, ya saben que hacen que manualidades, que decoran galletas, que pintacaritas. Hay algunas actividades que hacen tanto dentro del Kids Club como otras que son fuera del Kids Club y que son en algunas instalaciones del hotel. Chavos, entonces pues si son de los que traen niños y todo ese show, entonces no se pierdan esta parte. Pero también tenemos otra parte aquí en el hotel que es el área de adolescentes. Está esta otra zona que se llama Corazón. Y sí, chavos, el hotel no solamente pensó en los niños, sino también pensó en los que ya no son tan niños, en los adolescentes, que luego ya saben que son los que andan, que no quieren andar en el sol, no quieren andar ya todo el día en la alberca y que yo quiero ir a mi cuarto y que no sé qué.
También está esta zona que está aquí a mis espaldas, que está dedicada a ellos, donde van a encontrar diversos juegos, como un lugarcito así como un recorcholis, algo así, de esos lugares donde hay maquinitas y videojuegos y que el jueguito ese del disco, así cosas que les divierten a los adolescentes. Este lugar está abierto de 1 de la tarde a 10 de la noche, pero solamente pueden ingresar adolescentes o niños de 10 a 17 años. No permiten adultos más que en 2 horarios diferentes, que son de 1 a 3 y de 7 a 9. Pueden entrar todas las personas, o sea, si quieren traer, por ejemplo, nosotros que tenemos un niño de 5 años y quisiéramos entrar con él, tendría que ser solo en esos horarios, porque fuera de esos horarios solamente se permiten a los niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. Entonces la verdad esta área está muy chido, de hecho hay hasta gomitas, dulcecitos, agüita y todo ese show, para que no se vayan ahí a deshidratar. Un snack ahí rápido, la verdad está muy chido el lugar, es un muy buen concepto y pues la verdad pocos hoteles lo tienen, entonces para que vengan y se echen ahí unas retitas de maquinita o de motito, de lo que ustedes quieran y pues listo. Y pues también esta otra área, junto con pegado con los chavos de adolescentes, los chavitos adolescentes, está esta área. Justamente frente al área de niños está la alberca que es especial para los niños, que es la que tengo aquí en mis espaldas. Ya saben, es la alberca con resbaladillitas, que el botecito ese que se llena de agua y luego se tira para que mojar a los niños y todo eso. Pero algo que también tiene muy padre es que aparte de los tobogancitos para niños, hay toboganes para adolescentes y adultos. Entonces aquí todos se van a divertir, de verdad. Es un mini parque acuático. De hecho, tiene una de las cosas que ningún hotel habíamos visto. Aparte de tener los toboganes que son para adultos, tiene un área para escalar, que esa también es como para adolescentes y adultos. Y tiene una especie de tirolesa. Esa es la que yo, la verdad, no había visto en algún otro hotel. No conocemos mucho, seguramente por ahí hay algunos otros hoteles que lo tengan. Sin embargo, en los que nosotros conocemos, pues no nos había tocado esta actividad. De hecho, aquí les vamos a dejar todos los reglamentos y todo lo que tiene que ver con esas actividades, los horarios y todo el show. Hay días en los que es en la mañana, hay días en los que es en la tarde, entonces pues ya depende de a qué hora lo agarren o depende del día también. Y pues también hay en la noche, incluso hay como que le quieren echar la competencia Explore Fuego, porque hay una de fuego en la noche y todo ese show, entonces pues para que se den un quemón ahí y se avienten de estas actividades extremas. Chavos, déjenme decirles que esta es una joyita, es lo mismo que yo creo que el baguetcito es en el Hard Rock, ¿no? De Los Cabos, se volvió así. Es que está bien bueno, es un bolillito relleno de ensalada de pollo, pero está bien bueno. Buenísimo. Bueno, ya, continuamos. Y pues para los muchachos fitness que anden entrenando hasta en las vacaciones, este lugar sí cuenta con gimnasio. La verdad es un lugar amplio, no está tan chiquito, así que bueno, tiene lo indispensable, sobre todo para hacer cardio. Siempre como que se enfocan más en la parte de cardio en los gimnasios y pues en este hotel no es la excepción. Este lugar lo van a encontrar abierto de 6 de la mañana para los madrugadores que dicen a las 6 de la mañana yo hago ejercicio, pues a las 6 de la mañana está abierto hasta las 8 de la noche. Y pues está equipado con todo, tiene toallitas, tiene agüita, frutita y todo ese show, entonces pues la verdad sí se van a echar aquí un buen ejercicio por las mañanas. Chavos, y pues en el caso de este hotel sí cuenta con aplicación, que es esta que dice aquí Hyatt. Entramos a la aplicación y podemos ver aquí toda la información del hotel. Como pueden ver, aquí estamos registrados, incluso estamos registrados como Chavos. Y aquí está el nombre del hotel, Dreams Natura. Encontramos información del hotel, los restaurantes, bares, mapa del hotel. Aquí podemos hacer el pedido del room service, programarlo. Eso está súper padre. Ustedes entran aquí, pueden pedir, por ejemplo, el desayuno para el día de mañana, agregan todo lo que quieran y lo pueden pedir para el día siguiente. También incluso en la comida o en la cena pueden programarlo a ciertas horas y se los llevan a su habitación. Eso está súper bien, la verdad. Si ustedes al querer pedir aquí por la aplicación ven que solamente hay horarios así como de, por ejemplo, ahorita son las 4 de la tarde. Si ustedes lo quieren para ahorita a las 5, pero no hay, ya les aparece hasta las 7, 8. Lo mejor que pueden hacer es hablar directamente al room service. La mayoría de los hoteles tardan lo mismo, como entre 30, 40, 50 minutos aproximadamente. Otra cosa que pueden ver aquí en la aplicación es esto que dice ama de llaves. Aquí ustedes pueden pedir amenidades, por ejemplo, que si ya se les acabó el papel, que si el shampoo, que una toalla extra, lo que sea, lo pueden pedir y se los llevan a la habitación ya sin necesidad de hablar a ningún lado. La verdad que eso está súper padre porque, bueno, al menos nosotros somos de los que hoy siempre nos da flojera andar hablando por teléfono, entonces eso facilita muchísimo más las cosas. También, bueno, aquí pueden ver qué otras actividades extras hay en el hotel, como por ejemplo lo del spa, pueden ver también lo de la renta de las camas balinesas. Aquí pueden checar, la verdad, como que toda la información, también las actividades que tiene el hotel, los shows nocturnos, las actividades que hay para los niños. Entonces, la verdad que esta aplicación les va a súper servir para los días que estén aquí en el hotel. Esta aplicación funciona igual que en todos los Dreams, que en todos los Secrets, es la misma, ya nada más seleccionan ahí en el hotel en el que quieran estar, bueno, en el que estén o en el que quieran estar también y pues ahí ya les va a dar la información de todas las actividades. La verdad está muy chida porque está actualizada al día en el que ustedes lo van a consultar, entonces pues, para que no se les vayan a chamacar ahí en el intento, chéquenla desde luego que lleguen para que puedan ver qué actividades pueden hacer. Y pues ya junto con pegado también
ahí pueden también checar las actividades del hotel. El hotel tiene muchas actividades en todo el día, ya saben que el voleibol, el DJ, que las bailarinas, que el show nocturno, la música en vivo y todo ese show. De hecho, también estuvo muy chido que había música en vivo el día de hoy y casi era como un concierto privado. Entonces, la verdad está muy chido eso, pues para que lo vayan checando ahí y sepan qué vayan a hacer en el hotel, porque aquí la verdad no se van a aburrir en ningún momento. Chavos, y pues algo súper importante también es la cuestión de las albercas. El hotel cuenta con 4 albercas. Tiene una que es la donde está el pool bar, que es donde escuchan la música, es donde hacen como las actividades y todo eso. Atrásito de esa está otra alberca, nada más que esa es como solo adultos y para socios preferred, no sé cómo se llama. Y también está esta de mis espaldas, que es una alberca para niños porque es súper bajita y esta la verdad está súper bien para venir aquí con los niños. Nada más que en esta alberca no hay jueguitos ni nada, solamente es una alberca bajita. Y atrásito de esta, que queda más frente al mar, está otra alberca que esa es como la más larga, pues es familiar. Esa sí es de una profundidad más normalita. Y aparte está la de los niños, donde sí están los tobogancitos y todo, pero esa no es alberca, nada más es como pues el chapoteaderito con los jueguitos y así. Entonces, la verdad, por ejemplo, esta alberca que está aquí, chavos, está muy chida porque no es algo chiquito, sino es algo grande, y eso también es algo muy chido, que siempre piensen en los niños, que no piensen en el típico cuadradito chiquito y así. Esa es una albercototota, la verdad está muy chido. Esta alberca que está aquí tiene bajadita, entonces pues a lo mejor para los muchachos que traen silla de ruedas, pues aquí se van a poder meter sin ningún problema. La verdad, qué chido que piensen en eso. Chavos, y pues vamos a probar la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar ahí. ¿Saben el patómetro? El patómetro, claro que sí, como no, con todo gusto. Está tibiecita. Está tibiecita, sí. Está templadita. Ah, sí, está templadita. No está nada fría, está templadita. Hombre, está. De hecho, la que sale como, bueno, calientita. Esa es aquí en el área de donde están los niños, la chiquitita, está templadita. La verdad está muy chido eso. Chavos, y pues tenemos algo que comentarles. Vean, esta es la playa que está en el hotel. Como pueden ver, desafortunadamente en esta zona no encontramos los característicos colores de la Riviera Maya. No sé por qué motivo, no sé por qué Dios así lo decidió y dijo en esta zona no, porque pues estamos súper cerquita de Cancún, o sea, estamos aquí a 15-20 minutos de lo que ya es la zona hotelera de Cancún, donde sí encontramos esos colores, pero pues aquí no. Algo que sí encontramos aquí es una playa súper tranquila y que no es nada honda, así que para los niños sí es ideal. Adicional a eso, hay muy poquitos camastros, hay las palmeritas, eso es show, entonces pues la verdad sí eso es muy limitado a esta zona. Yo creo que por lo mismo que el hotel no quiere invertirle como que mucho a la playa, porque la verdad no es su fuerte. Entonces, si ustedes buscan a lo mejor un hotel con una playa del espectacular mar de Cancún, azul turquesa, pues este hotel no la tiene. Pero tiene muchas actividades en las albercas están muy padres, las actividades para los niños, los toboganes, todo. Entonces, todo lo que no hay en playa lo pueden encontrar en el hotel, la verdad está súper padre eso. Chavos, y pues junto con pegado de las albercas, hay veces que hemos visto controversias con esto. ¿Qué controversias? Porque yo digo que sí, tú dices que no y así. Entonces... Lo que pasa es que alrededor de las albercas hay muchos camastros, pero la verdad pues el hotel es grande. Entonces si vienen en una época de temporada alta, seguramente se van a encontrar con la dificultad de encontrar un camastro si es que se levantan a las 12 del día y apenas a esa hora vienen a la alberca. Pero si se levantan temprano, seguramente van a encontrar. Ahorita ya son casi las 5 de la tarde y la verdad ya hay varios camastros solos porque ya algunas personas ya se están yendo y así. Pero pues sí hay bastantes en todos lados. Nada más que si vienen en época alta, probablemente tengan que venir y dejar sus chanclas. No se crean, porque sí hay letreros de que no se pueden apartar camastros. Ah, exactamente. Eso está muy chido porque el hotel sí cuida eso. Hay otros hoteles donde no lo cuidan y ya uno deja ahí a las 7 de la mañana quienes se levantan, dejan sus chanclas, una toalla y se van a dormir otra vez. Sí, no, entonces así no vale. Y eso está chido de que es 30 minutos, ya si no hay nadie más, vámonos. Quitan todo y ahí se fue. Chavos, y pues algo también súper importante es la parte de las bebidas y los licores. ¿Qué tal están las bebidas aquí en este hotel? Déjenme decirles que sí están muy chidas porque, por ejemplo, tenemos etiqueta negra en whisky, tenemos Tanqueray en ginebra, tenemos Absolut, tenemos 400 conejos, tradicional, 1800. La verdad, la mayoría de los licores son de una gama media, algunos de una gama media alta, entonces pues yo creo que aquí no vamos a sufrir tanto por crudas. Sí, no, entonces si se quieren echar aquí unas copillas, nos invitan y vámonos recio. Y algo también súper importante son las cervezas. Ya saben que una cervecita en la playa esa no se perdona. Y pues en el caso de este hotel manejan esta cerveza
cervezas. Manejan lo que es la Tecate, la 2X, la Coors Light, la Ultra, para aquellos que son que se preocupan por las calorías, o los que no tomen alcohol y que quieren una cervecita, pues está la que tiene 0 alcohol. Aquí les dan la latita y pues vámonos recio. Igual si quieren de barril, la de barril también es 2X. Entonces pues ni modo, ahí está. Para que no se vayan, les vayan a chamequear. Intento que les den ahí chinchol o ¿cómo se llama? Tonayana. Ese, exactamente. Aquí están las bebidas, listas y preparadas para cuando lleguen. Chavos, y pues algo súper importante, ya saben que nosotros no somos expertos, no somos chefs, no somos nada, somos normales, pero queremos decirles cuál fue nuestra perspectiva de la comida. Para empezar, déjenme decirles que el hotel tiene bastante variedad en cuestión a restaurantes para que ustedes puedan probar de distintas cosas. Tiene un restaurante que es buffet, que es el que funciona mañana, tarde y noche. Por si ustedes son amantes de los buffets y no de la comida a la carta, pues tienen esta opción de restaurante, que de hecho en todos los Dreams se llama igual, que es el World Café. Y pues este buffet tiene el mismo nombre que en los otros Dreams, que es el World Café. Sí, ya está internacionalizado en todos los Dreams, es el World Café estandarizado. Chavos, y pues les vamos a mostrar cómo es el buffet de aquí del Dreams Natural Resort and Spa. Ya ven que ya estamos agarrando ese formato en donde nos gusta mostrarles lo que hay en el buffet para que ustedes se den una idea. Y así en tiempo real, casi. Entonces, pues empezamos por este lado, es donde están como que las sillitas y todo ese show. La verdad está muy chida esta área, porque las sillitas son así como del trono vintage, real, ¿no? Como vintage, así de colorcitos y todo ese show. También los silloncitos así tipo IHOP. Entonces, de este lado es donde empieza el buffet. Como pueden ver, es un buffet muy grande. Aquí empezamos con la parte de los postrecitos. Bueno, antes de eso, de este lado está el Kids Corner, la esquinita de los niños. Ahí ahorita lo quitaron, pero había mini pan francés, unos chiquititos. Aquí están las salchichitas doradas. Aquí hay gomitas, o sea, como si los niños no tuvieran energía en las mañanas, les ponen gomitas dulces. Sí, exactamente. Los panecitos con mermelada. Lo que les decía, de este lado enfrente están como los cereales, los panecitos, ya saben que el croissant, que el bigotito, las conchitas y todo ese show. Entonces, esta área empezamos fuerte, empezamos rudos así, con los postres. Después a un ladito encontramos lo que son las leches, tanto leche normalita como con chocolate. A un ladito los helados, ya saben, para los niños, como si no tuvieran energía en todo el día. Después encontramos la zona dulce. Aquí encontramos los hot cakes, los waffles, el pan francés, unos buñuelitos. A un ladito los complementos, que son así la Nutella, las mermeladas, la crema de maní y todo eso. A un ladito tenemos la sección del pan salado, que es donde están como los bolillitos, los panes por si se quieren hacer un sándwichito, los bagels. Y pues a un ladito está otra sección de panes, pero este es exclusivamente de donas de azúcar, donas con chocolate. Tenemos también avena con leche, avena con agua, chocolatito caliente. Y obviamente pues no podían faltar los jugos. Hay juguito de manzana, toronja, verde, de naranja. Y pues acá en esta sección empezamos con la parte como de la comida más fuerte. Tenemos acá plátanos fritos, frijoles refritos, alubias, que es algo que la verdad no había visto. Casi no se ve en los buffets, pero bueno, hay alubias. A ver, ¿qué son las alubias? Y verduras al vapor. Son unos frijolitos que se llaman diferente. Sí, cierto. Unos frijolitos que no son frijolitos. Después a un ladito tenemos la sección de donde les preparan sus omelets. Ya saben que en estas secciones siempre ustedes le piden con qué complementos los quieren, se los preparan ahí al momento, o si quieren también huevitos fritos así al momento. Y pues a un ladito está la sección de los complementos luego que uno le pone a los huevos. Por ejemplo, aquí está el tocino, las papitas, esas papitas de triangulito que la verdad a mí no me gustan, pero a mucha gente sí le gustan. Y a un ladito hay salchichas. Aquí a un ladito, yo creo que el que puso hoy los letreros como que todavía andaba dormido, ¿verdad? Porque aquí dice molletes y es como lomo de cerdo o algo así, pero no son molletes. Y luego continuamos con todos los huevos habidos y por haber. Ahí está, empochados. A la mexicana. A la mexicana, exactamente. Huevito revuelto así solito. Medio crudo, así. Aquí ahí estaban los huevos duros, nomás que ya los quitaron. Estofado de cerdo, que no es cerdo, es pollo, son piernitas de pollo. Ahí está, listo. Y luego a un ladito encontramos la sección de los chilaquiles, que la verdad a mí sí me gusta esta opción de que tengan los totopos aparte y las salsas calientitas, porque a mí en lo personal sí me gustan los chilaquiles crujientes y no los que luego ya están como muy remojados. Así que bueno, aquí tienen la opción para preparárselos a su gusto. Y a un ladito tienen los complementos del quesito, la crema y eso. Y acá de este lado encontramos las salchichitas, que a mí la verdad esas tampoco me gustan mucho, las papitas, el arrocito y nuevamente tocino. Y a un ladito está un caldito de pollo. Y pues así terminamos. Bueno, no, falta lo mejor, espera, falta lo mejor. En esta estación que está aquí, pueden formarse para pedir sus quesadillas hechas a mano. Les preparan las quesadillitas y tienen ahí algunos guisaditos. Esto sí es muy mexicano, la verdad. Ahí está, entonces hay de chorizo, de asada, de rajas y todo ese show. Y pues a un lado
ahí encontramos, claro que sí, como no, con todo gusto, todas las salsitas sabidas y por haber. La roja, la de guacamole, la crema, el queso y pues vámonos recio. Entonces, esta es una vista muy general de todo lo que hay en el buffet. Ahí está, les voy a hacer un paneo ahí. La verdad, el buffet está muy completo y déjenme decirles que está muy bueno, exactamente. Y pues sí, ese es el buffet, como pudieron ver. Considero yo que tiene lo suficiente y la verdad sí está rico. Aparte de ese buffet, cuenta con otros 7 restaurantes de especialidades, que estos están más que nada en la noche. Hay uno que funciona durante el día, que es de mariscos, que es el Oceana, y los demás sí ya son en la noche. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar el mexicano, que se los súper recomendamos. Nosotros siempre somos fans de ir a los restaurantes mexicanos en los hoteles, y en esta ocasión en este hotel sí nos gustó bastante. En ese restaurante probamos la gordita de chicharrón. Bueno, yo probé la gordita de chicharrón y también probé, obviamente, el pollo de la playa, el extinto pollo de la playa, que no hay pollos en la playa corriendo. Ahí está. Fui 2 veces y el siguiente día también una gordita de chicharrón y luego también unos tacos de castacán. Entonces, que si la no verdad, pruebo el castacán, pruébenlo. Es algo yucateco. Exactamente. Entonces, déjenme decirles que esa comida estuvo exquisita. Ese día cenamos súper rico y quiero regresar. Y también probamos en el restaurante asiático. Creo que de los que hemos probado es el que menos nos ha gustado, pero creo que ahí cometimos un pequeño error. Yo soy muy fan del ramen y yo pedí un ramen. La verdad, el espagueti o bueno, la pasta que le pusieron estaba un poco extraña y fue lo que no me gustó. El caldito sí estaba rico, pero la pasta en sí estaba extraña. Pero nos encontramos a uno de ustedes aquí y me dijo, no, es que debiste haber probado el sushi. El sushi es lo bueno de ese restaurante. Y yo, pues la regué. O sea, la verdad no tenía ganas de sushi, tenía ganas de ramen y pues ya cuando lo probé y todo, pues ya me llené muy rápido y fue como de no, pues ya, vámonos. Sí, saludos al muchacho de Monterrey que nos hizo esa observación y pues por ahí no lo aprovechamos. Pero y saludos a Monterrey porque nos dijo, manden saludos a los de Monterrey, por favor. Sí, claro que sí, como con todo gusto. Y yo ahí probé un teriyaki de pollo, que en realidad eran puras verduras y me dijo, pero se lo voy a poner con pollo. Yo, muy bien. Entonces probé un teriyaki de pollo y déjenme decirles que estaba muy bueno el teriyaki. Y pues la verdad en general la comida nos gustó bastante, tienen mucha variedad, como ya les dije, el room service también está muy bueno. La verdad en la comida sí aquí no sufrimos por absolutamente nada. Ni en ningún momento. Y pues aparte del mexicano y aparte del asiático, hay un restaurante francés, hay un restaurante italiano, uno de pizzas, uno de mariscos, pero pues la verdad por las noches que nosotros estuvimos aquí pues solamente pudimos probar estos 2. Si alguno de ustedes ha probado algún otro, déjenos saber aquí en los comentarios, recomiéndenle a la gente que está viendo este video, recomiéndenle en qué restaurante sí o sí tiene que cenar. Por ahí nos llegó un mensajito de Instagram que tenemos que probar el restaurante francés, pero pues bueno, ya no tuvimos la oportunidad, pero si lo han probado, déjenos saber aquí en los comentarios. Sí, entonces déjenme decirles que aquí por la comida en general no van a batallar en absoluto, está muy buena y sí, es un hotel de 4 diamantes en la comida. Y pues junto con pegado también queremos hacerles la observación del servicio. Ya saben que para nosotros considerar un buen hotel tiene que tener buena comida, buen servicio y buenas camas. Y buenas camas, exactamente. Ese es nuestro top 3, así literalmente. Déjenme decirles que este hotel en la parte del servicio está fenomenal. ¿Y por qué les digo fenomenal? Vean nada más. Chao, vean. Una prueba del servicio es eso, veníamos cargando nosotros nuestros platitos y que se acerca esta muchacha y dice, yo les ayudo y así todo. De hecho, ahorita estaba también batallando con la sombrilla, porque ya saben que grabamos ya con sombrilla, entonces yo, si quieren yo les ayudo y así. Está bien chido eso, la neta. Entonces déjenme decirles que igual nos pasó algo similar en el Dreams Riviera Cancún, que algo así estábamos nosotros batallando y los muchachos se acercaron, no, yo le ayudo y que sabe que la verdad está increíble, el servicio está fenomenal. Sí, la verdad que todo el mundo desde que llegamos, desde los botones, desde todo el personal se portó súper amable en todo momento. Si ven que uno está batallando y no solamente lo veíamos con nosotros, sino con más huéspedes, así si ven que está como que batallando en algo, si lo ven muy cargado, lo que sea, se acercan a apoyarte en todo lo que puedan. Sí, entonces aquí este hotel cumple con las 3 características, la buena comida, el buen servicio y las buenas camas. Déjenme decirles que este es un hotel muy bueno, a excepción de la parte de la playa. Es el único negrito en el arroz, por así decirlo. Ustedes ya juzgarán, ustedes tienen la mejor opinión y este hotel cumple con los requisitos. O para que sea un hotel así excelente tiene que tener una buena playa, obviamente sí, pero yo creo que le echaron más ganas o le echan más ganas a todos los servicios que tiene el hotel y está fenomenal. Se volvió uno de nuestros recomendados. Si ustedes nos preguntaran un buen hotel cerca de Cancún, de Puerto Morelos, así, sin duda alguna, este va a ser la opción. Ya saben que nosotros no tenemos la verdad absoluta, esta es nuestra opinión, nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos estos días. Si ustedes ya conocen este hotel, también es importante que lo dejen aquí en los comentarios, nos dejen su experiencia para que todas las personas que están viendo este video, que a lo mejor se van a animar a reservar este hotel, pues también puedan ver otras experiencias. Y pues la pregunta más importante, ¿cuánto nos costó este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta también. Ya saben que todos los hoteles, es raro el que no reservemos con nuestra agencia de viajes, porque luego nos puede salir ahí medio
medio caro. Este también lo reservamos con nuestra agencia de viajes con mucho tiempo de anticipación, entonces pues lo fuimos pagando poco a poco y pues ya se llegó la fecha y listo, agarramos una buena ofertón. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo en Namaste y los queremos ver viajar. Chavos, como siempre es importante mencionarles, los precios que les decimos aquí son desde, recuerden que si ustedes quieren viajar en temporada alta, en temporada de vacaciones, en época de Navidad, de Semana Santa, siempre son las semanas más caras y obviamente el precio va a ser muy diferente al que publicamos en este video, para que sean conscientes de eso. De todas maneras, mándenos mensajito, aquí en la cajita de información van a encontrar el teléfono de todos los chavagentes para que le piquen ahí al que más confianza le tengan y les ayude a cotizar la fecha en específico que ustedes quieran. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y Namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.